Arrancamos. Bueno, buenos días. Acá estamos en una reunión de académicos. Alicia Contursi, Ángel Bloisi desde Mendoza, Roberto Martínez y yo, Alejandro Molinari, desde Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de la relación entre el teatro y el tango, relación importantísima, fundamental. Y quisiera hacer un comentario, digamos, un fragmento que salió en Caras y Caretas en 1917, hablando sobre la gran importancia del teatro chico. Y dice esto: fábrica de sainetes, zarzuelas y revistas. Fábrica, dice. La industria de la fabricación de sainetes, zarzuelas y revistas es nueva en el país, pero a pesar de sus pocos años de existencia, produce lo suficiente para surtir los teatros de la ciudad y provincias, y todavía le queda un saldo para la exportación a países limítrofes. La fábrica que hemos tenido oportunidad de apreciar está montada con todos los aparatos modernos, máquinas de primer orden para la elaboración de cuanta pieza teatral demande el consumidor y laboratorios, al cuidado de expertos en éxitos teatrales para elaboración de la materia prima, chistes, retruécanos, gracias y astracanadas. Es decir, esa era la importancia que tenía el sainete, las comedias, en Buenos Aires a principios, digamos, del siglo, en 1917, para Caras y Caretas. Eso para tener la dimensión de lo que vamos a estar hablando y la importancia que tenía para la gente este nuevo género que va a aparecer. Creo que era interesante, digamos, lo encontré medio de casualidad y me pareció, digamos, muy importante. Sin ninguna duda, Alberto Vacarella fue uno de los íconos de toda esta movida sainetera, de la que también participó tu abuelo, Ali Pascual, gran autor de sainetes. Tal es así que en el año 1921 estrena Vacarella Cuando un pobre se divierte, que después es llevada al cine en el año 36. Claro. Y tenían una aceptación de público importantísima. No olvidemos que ya no en teatros o en sainetes, sino en los que eran los circos, cantaba, por ejemplo, Corsini. Sí, a mí me parece importante también hacer una suerte de referencia cuasi histórica, porque nosotros siempre decimos, reiteramos que somos un país de mezcla, de adquisición y transformación de cosas que nos han venido de otras culturas. Y en realidad el sainete es una apropiación que hicimos nosotros del teatro chico de España. Y ahí le hemos adaptado, le hemos puesto los personajes, le han puesto los personajes, y entonces se transformó en un extraordinario vehículo para pintar las costumbres de la ciudad y fundamentalmente, y esto es lo que más nos interesa, para acompañar el desarrollo del tango. Estamos ya hablando de finales de la década del 10, principios de la década del 20. Entonces, puesto en contexto, entonces ya podemos entrar a analizar esa enorme relación entre el tango y el sainete. Claro, yo lo que una pequeña cosa, perdón, una pequeña cosa. ¿Quiénes iban a ver los sainetes? Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Yo doy otro dato. Alrededor de los años 20, ir a ver una película, cine mudo, costaba 90 centavos en el Celés Lavalle. Un sainete costaba 1,90, 2 pesos. Y una revista, la revista con las mujeres, con otro forma, costaba 3 pesos. Un obrero, por ejemplo, de Bagley, un obrero bajo de Bagley, o un agente de policía, ganaba en esa época 75 pesos. Quiere decir que ir a ver al Maipo una revista le costaba un día de trabajo. O sea,
No ir a iba ver a un tanto. sainete era, o sea, quiere decir que el sainete y la revista no estaban, digamos, no eran concurridos por la gente, por los obreros no calificados, por la gente de menor nivel, sino por sectores mejor pagos ya, digamos, de clase media. Eso es una, para ubicarnos, ¿cierto? Porque para tener una idea de cuál era, digamos, las posibilidades. Yo ¿Quiénes quisiera, sí, concurrir? quisiera hacer una brevísima referencia a algo que recurrentemente nosotros hemos dicho en las clases. En realidad no lo hemos dicho nosotros, sino Natalio Echegaray, que me parece muy importante para entender esa relación. Yo lo llamé y le pedí exacta la fecha, porque en los sainetes se distribuían los tangos, las letras de los tangos. Sí. Era un artículo más de venta, ¿no? Entonces él tenía unas tías en De la Canal, que es un pueblito a 25 kilómetros de Tandil, estamos hablando de una zona rural, y las tías tenían un cuaderno en el que anotaban poesías, poemas. Y esto te va a tocar muy de cerca, Alicia. El cuaderno estaba fechado el 25 de marzo de 1919. 25 de marzo de 1919. Y tiene transcrito entre poemas llamado Nervo, de los grandes poetas de la época, de Rubén Darío, tiene transcrito en plural, mis noches tristes. Sí, me lo mostró 1900, Natalio un día en la claro, Academia Nacional, sí, sí. 1919. Esto Claro. es una referencia muy clara de la relación tan fuerte, porque obviamente que eso tiene que haber salido de alguna lectura de un sainete Claro. o haber publicado. O sea, la difusión no es la misma que ahora, que es todo inmediato. Exacto. Bueno, lo que yo quería plantear era que nos tenemos que meter en esa época. Nos Claro. tenemos que meter en la época del 1900, de cuando empieza 1900, es decir, inclusive antes del festejo del centenario, antes de 1910, sí. Y luego hasta, bueno, llegar a mi abuelo, el tango canción y todo lo demás. Y todo ese periodo es un periodo en donde hay que meterse, decía yo, en esa época para entender que que esta gente que son inmigrantes, que por ahí no dominan bien el idioma, con una gran separación cultural y un gran abismo cultural, inclusive entre las clases más altas y lo que ellos vivían. Y esto de la lengua es muy importante, por ahí no podían, se van haciendo, va surgiendo en ese momento las expresiones culturales, desde el italiano que viene con su acordeón, ¿no es cierto? El payador, que por ahí viene, que tiene quizás algún vínculo con el gaucho, ¿no? El gaucho devenido en compadrito, todo esto que va formándose, ¿no es cierto? Se forma todo junto. Entonces, son hermanos el teatro criollo en oposición al teatro lírico o el teatro europeo. Digamos, que podía venir de Europa, exactamente, que podía ser de alguna manera un teatro culto, para decirlo de alguna forma, o de élite. Me gusta más de élite que culto. Me gusta más de élite y culto porque lo otro, exactamente. Porque el pueblo es culto. En ese momento se le decía culto al otro. Sí, y nosotros hemos dicho no, todo es cultura. Perfecto. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que yo quiero decir es que son hermanos el teatro criollo y el tango, porque son expresiones de esa identidad que están luchando por afirmar esta gente, este crisol de razas, que lo dijiste vos recién, Roberto. Entonces, ¿qué tienen? Un lenguaje común, porque en ese patio de conventillo nace el lunfardo. ¿Dónde si no?
Sí, porque están juntos, están juntos el italiano, el español, el gallego, Bueno, el Vacarella lo alemán. junta a todos en el conventillo de la Paloma. bueno, pero hay un investigador, Exacto, hay Angelito. un investigador del teatro, creo que es Ordaz, que dice, muy a cuento de lo que está relatando Alicia, que no hay un solo sainete donde en el patio de ese conventillo no aparezcan un tano y un gallego. O sea, ahí está Tano y un claramente la fusión. Y ahí está, y ahí aparece el lunfardo, y aparece también el cocoliche. No es que no Y nace ahí, aparece el pero se va cocoliche, difundiendo. Entonces, exactamente. todos esos personajes, digámoslo con claridad, ¿por qué nos interesa esta historia, que siempre decimos la historia del hombre? Porque estos personajes no eran ni más ni menos que nuestros abuelos. Seguro. Exacto, Y esto es lo exacto. importante, porque ¿qué es lo que están buscando? Estamos buscando las raíces de un país que tiene raíces muy firmes, muy férreas, a pesar de que nos hagan creer o quieran hacernos creer que somos un país sin raíces. Somos un país con raíces muy fuertes y con Ahora, una identidad muy fuerte. perdón, Y eso aparece en el este, sainete. Sí, perdón, el perdonado. comienzo, digamos, de la relación del tango con el sainete es realmente, como vos has dicho en otro momento, Alicia, obra de José González Castillo. Seguro, para mí es el más Pero, grande. pero además no es una cosa cualquiera, porque, como estoy diciendo, digamos, para que tengamos una idea, la cantidad de gente que iba era muy grande. En 1920 y pico se vendieron 6 millones de entradas para el teatro, de los cuales 5 millones fueron al género chico, al sainete, a la comedia. Entonces, que González Castillo tuviera la audacia de poner un tango en Eso. 1917, cuando el tango canción no existía. O sea, no, es una y lo pone, como bien sabes vos, Alicia, en la primera escena. La primera escena de Los dientes del perro aparece el tango. Es como una jugada riesgosa, ¿no? Ahora vos Pero estás... no era algo para Es- ese ambiente, por eso justamente, digamos, hablé, para ese ambiente del público que iba, el tango no existía, no tenía tanta importancia. Pero no Y nos olvidemos, además, otra de No, no las cosas existía que el pone tango. José González Castillo en ese sainete es el cabaret. El cabaret. Mira Un, vos. un Claro, cabaret, claro. Lo que un pasa es que cabaret, también digamos, está ambientado también el para lugar la de los gente de clase prostíbulos, ¿eh? media. Lo que Porque yo quiero como decir el es que, cabaret, la gente de clase media no iba. exacto, esa es la forma en que, ¿te acordás? Los muchachos de antes no usaban gomina, esa obra maravillosa que narra justamente que los muchachos jóvenes de la clase alta se escapaban e iban al cabaret. La rubia Mireya, toda esa Claro. historia, ¿no? Y está muy bien planteado allí. Yo creo que, mira, los muchachos de antes no usaban gomina, ahora volvemos al tema nos metemos un poquito en el tema del cine, ¿no? Que es maravillosa. Y un tal Funes, una obra última, Sí, donde te muestra que en el prostíbulo no era solamente el lugar para, digamos, encontrarse, tener sexo con una mujer pagándole, sino que había todo una actividad, porque se bailaba, se jugaba al truco, se escuchaba, había una formación musical que se presentaba ahí y tocaban tango. Es decir, hay que ponerse en el momento, en la época. Era de moral muy estricta, la clase alta, muy falluta, muy pacata, porque evidentemente que los hombres iban a los prostíbulos, o sea, la moral era aparente, el pater familia, todo lo que quiera, pero el tipo visitaba los piringundines, se Sí. vinculaba, la mujer era la que estaba los muchachos de reprimida. antes no usaban gomina, nace de una obra de teatro. Exacto, sí ahora Nace señor. ahí en hay, donde se perdón, escena, por ahí hay una, no discrepancia, sino por ahí un complemento a lo que dice Alicia, porque en realidad en el sainete no aparece en general la zona prostibularia, sino que el sainete es más No, en bien, el sainete no, no. por eso digo, pero
hay un dato que acaba de dar Alejandro que me parece que tenemos que tener muy en cuenta. Alejandro dice que se vendieron, él lo comprobó, 6 millones de entradas. Estamos hablando de la década del 20, básicamente, 20, 30. Sí, en 1925, 6.300.000 entradas. Bueno, 1,5 millones para los teatros, está bien. para las obras grandes, el Colón, el Coliseo. No, y la 4.800.000 entradas que hago, para género chico, claro, sainete, comedia, la pregunta en fin, que hago para valorar grotesco, etc. la popularidad. Estamos anuales, ¿no? Claro, ¿cuántos habitantes tenía Buenos Aires? A eso me refería yo. Claro. A eso me refería yo. ¿Qué cantidad de habitantes había? Era una monstruosidad de entrada. Era una cifra extraordinaria. Una cifra que hoy no se da eso. Entonces, todo esto es de una riqueza extraordinaria, de una importancia por lo que yo decía, Ale, Roberto, por lo que yo estaba diciendo, en esa época, planteemos el modo de vida de esa gente. Sí. Ahora, lo que a mí me gusta, que no sé dónde lo leí, es que el sainete y el tango compartían el lenguaje y el público. Mirá qué lindo. Sí. O sea, tenían un mismo lenguaje y un mismo público, el sainete y el tango. Sí. Y la figura de González Castillo para mí es fundamental. Fundacional. Fíjate que como hombre de teatro, ¿no? Claro. Como hombre de teatro, luchador. La figura y de... también esto, el teatro tiene las salas importantes, como acaba de decir muy bien Roberto, pero también tiene lo que se llamaban las salas chicas, que muchas de ellas funcionaban en los locales de las sedes anarquistas y socialistas. Mirá qué detalle. Esto es muy lindo. Es decir, la sede, el anarquismo y el socialismo también usaba el teatro y usaba la cultura. El proceso de José González Castillo, que es una figura de la cual yo hablo muchísimo porque me fascina totalmente, muy amigo de Florencio Sánchez. Y hay quien dice que no tuvo la fama de Florencio Sánchez porque hicieron muchas cosas juntos, y el otro que, digamos, tomó la fama, pero que este era el soporte, era el compañero, ¿no? Y bueno, y José González Castillo empieza como una vida terrible de infancia, tremendo, porque primero pierde a la madre y el padre queda con él y los 3 hermanos se van al Chaco, creo, un lugar así, y muere el padre. Y quedan los 3 chicos de aproximadamente de 9, 8, 9, 10 años, los 3 hermanos, a la deriva, y se separan los 3. Y él va a parar con un cura y sale corriendo al poco tiempo porque no está de acuerdo con la forma de la vida que le daba ese cura. Y bueno, y se hace y cae después después iba a un buen colegio, se forma, etc. Pero empieza a militar dentro de lo que sería el anarquismo. Pero luego va variando, va rotando hacia el dar el mensaje cultural, que estaba dentro de lo anarquista, por esto que les digo de las aulas, ¿no? De las salas de teatro, perdón, no las aulas, sino las salas, de las salas de teatro. Y después ya se decide directamente para luchar por la cultura popular, por el teatro, por capacitar a la gente, por hacerles conocer las obras, y todo lo traducía al lenguaje, al lunfardo, ¿no? Como lo dice Cátulo muy bien. Yo creo que es una figura fundamental. Y él, como dijo muy bien Alejandro, es el que le da la oportunidad a Pascual para que que ya, digamos, la había grabado Gardel, ¿no es cierto? Y Gardel también contribuye, porque eran amigos. Pero además, la relación, Alicia, Roberto, Ale, del teatro con la gente, no nos olvidemos
que hasta que apareció la radio, que este mes se están cumpliendo 100 años de la primera transmisión, la única posibilidad que tenía el tango de llegar a la gente era a través del teatro y a través del sainete. Exacto. No había otra manera. Por eso en cada obra se estrenaban tangos que aún perduran, y que, por ejemplo, Tiempos Viejos, cuando hablábamos antes de los muchachos de antes no usaban gomina, de Romero, en el Bacareza, Azucena es una papa, estrena algunos tangos con Azucena Maizani, o sea que era la única manera que tenía el tango de estar en contacto con la gente. Adhiero a lo que dice Alejandro, que no era la clase más humilde, digamos, porque los tipos no podían ir, pero sí llegaba a una que podríamos llamar hoy una clase media importante, que después, cuando la radio empieza a tener relación con el tango, que no es inmediatamente, eso hace que todo empiece a florecer. Es tema de otra charla, la relación de la radio. Sí. Si ustedes es un tema fundamental, pero es posterior. Si ustedes me permiten, decía, si ustedes me permiten, nosotros en uno de nuestros libros consignamos, que escribimos con Alejandro, consignamos el tango y el sainete, o sea, los tangos que se estrenaron en cada sainete. Yo hago una lectura muy rápida para que entendamos. Por ejemplo, La Copa del Olvido, de Bacareza y Delfino, se estrena en Cuando un pobre se divierte. Patotero Sentimental, de Romero y Jubés, en El Bailarín de Cabaret. Melenita de Oro, de Lini y Girón y Flores, en Milonguita. El segundo siempre es el nombre del sainete. Polvorín, de Romero y José Martínez, en el Gran Premio Nacional. Nubes de Humo y Buenos Aires, de Romero y Juguet, en El Tango en París. Padre Nuestro, de Bacareza y Delfino, en A mí no me hablen de pena. Griseta, de González Castillo y Delfino, en Hoy transmite Raticultura. La Cabeza del Italiano, de Bastardi y Escatazo, en Cristóbal Colón, en la Facultad de Medicina. La Última Copa, de Canaro y Caruso, en La Última Copa. Lo han visto con otra, de Contursi y Escatazo, en Los Distinguidos Reos. Tiempos Viejos, de Canaro y Romero, en Los Muchachos de Antes no usaban gomina. Ventanita de Arrabal, de Contursi y Escatazo, se estrena en Caferata. Seguí mi consejo, de Tronjé y Merico, en Musolino. Atorrante, de Bacareza y de Los Hoyos, en El Conventillo de la Paloma. Y Palermo, de Villalba y Brava, en El Bajo Está de Fiesta. Esto, el último, en 1929. O sea que en esa década del 20, todos estos tangos que son fundamentales se estrenaron en sainete. Y yo quiero decir otra cosa. Casi nada, ¿no? Digo, de relación. Quiero decir esto. Alguien dijo, ¿no?, que las letras de tango pueden ser guiones de teatro. Sí. Sobre todo empieza con Volvemos, José González Castillo, silbando. Es una obra de teatro. Sí. Es increíble como todas las letras de tango pueden representarse. Las letras de tango pueden representarse. Angelito es testigo de una obra que hice yo, que la estrenamos acá en Mendoza, Percanta, con Sacha Barrera Oro como director, que fue realmente muy, muy importante todo lo que hizo él, donde representábamos el tango y había un conjunto musical que lo iba cantando y por ahí se intercalaban, ¿no? La primera fue Flor, el primer tango, Flor de Fango, pero lo llamábamos, aparte lo llamábamos, representaba. La chica decía, no aguanto más esta misiadura, y se escuchaba el ruido de que se rompía una lámpara de queroseno, y se iba al centro, ¿no? Y entonces decía, y los músicos decían, tu cuna fue un conventillo, alumbrado a queroseno, lo cantaban, por supuesto, y se lo decían, ¿no? Y tu cuna fue un conventillo es una frase que toma Bacareza de Flor de Fango, que es muy anterior, ¿no? Claro, sí, toma esa frase para hacerlo. Es decir, la interrelación, ¿no? Se pueden representar
las obras de las letras de tango pueden ser representadas, porque el tango tiene esa dramaticidad, cómico. Nosotros hicimos también lo de, en esa obra Percanta hicimos también lo de Discépolo. La figura de Discépolo no la podemos olvidar, vinculada a todo esto que estamos diciendo, vinculada al teatro y al tango, porque no solo pasó así, sino que los autores de tango, algunos fueron autores de teatro, sí, como Discépolo, como Cátulo Castillo. El otro día yo conté una anécdota como Lini, como Samuel Lini, como Romero, que dijo Ángel, digamos. Claro, exactamente. También los saineteros, perdón, también los saineteros fueron autores de tango. Del teatro. Claro, Sí. digo. ¿Cómo? También los saineteros fueron autores de letras de tango. Y los Quisiera dar un dato más. Hay un ida y vuelta, como siempre. Un dato más para tener una idea de lo que significaba el teatro en la década del 20. Y que es importante, que excede al tango. En 1925 se estrenaron 275 obras propias argentinas, claro, y 42 obras que eran traducidas de otros idiomas. O sea, fíjense lo que significaba el teatro para que hubiera 275 obras en un año, en 1925, con una población que supongamos que hubiera 10 millones de habitantes en ese momento, en toda la Argentina. Sí, ¿no? pero ahí es muy valioso lo que está diciendo Alejandro. La importancia cultural de los años 20. Claro, pero ahí hay que detenerse en un tema para analizar. Vos decís que hay 275 obras se estrenan de teatro nacionales. Sí, estrenados, o sea, pequeñas, más chicas, más grandes, los sainetes, en general, pero obras de autores, de autores argentinos. Ahí quiero detenerme. ¿Y cuántas obras de autores extranjeros? Casi, es mucho más de lo que pasa ahora, digamos. Bueno, no, pero a esto quiero llegar. ¿Cuántas obras se estrenan de autores extranjeros? 42. O sea, 257 contra 42. 275 contra 42. 275, en 1925. Ahora, la pregunta tiene su propia respuesta. ¿Cómo se construye la identidad de un país? A través de su cultura. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está la formación de nuestra rica cultura, que es lo que en las últimas décadas han tratado de barrernos. Yo no puedo dejar de decir esto porque si no, no tiene sentido todo lo que hacemos. Entonces, nos han robado, nos han destruido la cultura. O están intentándola, no lo han logrado. Todo tiene relación a los que vos decís. Si yo mal no recuerdo, me parece que dejando de lado los espectáculos de Mores, que tenían cierto guión y demás, muy pequeño, Caramelos Surtidos y El Patio de la Morocha fueron las últimas expresiones de teatro con tango en nuestro país. Si mal no recuerdo. Hubo más. Yo recuerdo una obra, ahora no me voy a acordar, excelente, en donde estaba la Tana Rinaldi, que hacía... hubo algunas, pero excepciones, como dice Ángel. Yo fui a ver Homero, algo de la sudestada es el título. Un poeta de la sudestada, algo así. Con el chino Laborde. Ahora, en este recorrido me parece que sería una injusticia olvidarse de que en 1932 Canaro estrena la primera de las comedias musicales, Los muchachos de la muchachada del centro. Estoy hablando del 32. Y se lo ha denostado, se le ha pegado por todos lados. Pero convengamos que también dejó un surco dentro de nuestra cultura. Creo que también es bueno reivindicar toda la obra, todas las comedias musicales que seguro, claro, seguro. Mirá, Roberto. Y Discépolo, no nos olvidemos de Discépolo. No, está bien. Blum, también. lo famoso de él. No nos olvidemos, también sumemos el aporte de Francisco Canaro, que, insisto, ha sido extraordinario. Extraordinario.
extraordinario. Con Ivo Pelay, ¿no? Con Ivo Pelay, sí. Te adelantaste, Roberto, te adelantaste a una idea que yo iba a tirar después de una de estas charlas tan amenas, tan instructivas, que aprendemos todos, hablar de Canaro. Porque me parece que en muchos casos se produce una tremenda injusticia Totalmente. con la figura de Canaro. Totalmente. Seguro. Sí, sí. Cuando una persona no tiene capacidad de hacer cosas, envidia. Y yo creo que sobre la figura de Canaro hubo una envidia, como de tantos otros artistas, ¿no? Injustamente se los ha postergado. Y hoy lo lamentamos, porque bueno, ahora estamos en época de cuarentena, pero no hay espectáculos nacionales en relación, justo yo hacía eco en lo que decía Alejandro, porque ahí está la esencia de lo que fuimos y de lo que nos está pasando. Voy a revisar la cartelera y todas las obras vienen de Hollywood, de Broadway, y pareciera que no tenemos capacidad de generar nada propio, porque lo que había lo rompimos. Y esta es la realidad. Sí, No. hubo una obra sobre Tintorello que creo que hizo Soledad Villamil. Sí, pero son cosas sueltas. Pequeñas cosas, digamos, cosas. ¿no? También hubo una película sobre Ada Falcón. Claro, pero la cartelera... Es decir, pero tomando sobre Ada Falcón fundamentalmente la historia posterior. Claro, la parte, pero digo, la cartelera digamos, de los años 20 era por ahí más cinematográfica, claro. más cuando ella se va y se va a instalar allá en Córdoba. No tanto como su figura de artista del tango, sino sobre su misterio, ¿no? Está bien. Pero es cierto, la cartelera de los 20... cultura, digamos, es eso. No es porque no haya autores ni compositores, no, es que no hay lo que hablamos el otro día, no hay la difusión necesaria para que la gente llegue, ¿no? La cartelera de los 20 era plena de obras de contenido nacional. Y el tango era parte central de esa cultura. Hoy no tenemos eso. No. Ni siquiera el reemplazo. Porque si vos me dijeras, bueno, hoy no, en las carteleras hay obras de teatro puestas y en lugar de tango hay rock nacional, asumiendo, dejando de lado esa discusión si eso no es música argentina, ni siquiera eso, no hay nada, son directamente traducciones. Con espectáculos que cuestan fortuna. El tango no tiene presencia ni en la televisión. En ningún lado. La televisión abierta de la Argentina lo ignora. Sí, totalmente. Y entonces se transforma esta charla en una lacrimógena. Volvamos al sainete, porque si no... El único comentario hoy sería el cumpleaños de Hugo del Carril. Recordémoslo. No, hoy sería el aniversario importante, no solamente en el tango, sino en todo lo que significó la cultura nacional. Exacto. Es el aniversario del fallecimiento. Del fallecimiento, ¿no? Sí. El 13 de agosto de 1989. 31 años. Otra figura muy grande, ¿no, Hugo? Que en todas las expresiones donde... Claro, porque lo que pasa es que es un movimiento cultural, el tango es un movimiento cultural. Cuando hablamos de un movimiento cultural, se expresa la música, el baile, lo que decíamos el otro día, se expresa en el teatro, se expresa en el cine, se expresa en todas las manifestaciones, en las artes plásticas, ¿no? En todo, en los teatros, en la cultura, en la vestimenta, en todo. Es decir, fíjense un detalle interesante. Perdón. Fíjense un detalle interesante. Fue tan importante el desarrollo del tango en el teatro, en el sainete, que cuando empieza el cine, empieza con el tango. Claro. Exacto. Cuando empieza el cine sonoro, empieza con el tango. ¿Por qué? Porque viene de la, digamos, de la importancia que había tenido en el teatro. Exacto. Ahora, hay una secuencia que... No sé si se escuchó. Sí, se escuchó perfecto. Hay una secuencia que vale la pena reproducir. El sainete es una adaptación del género chico español,
al sainete lo continúa la revista, que es una adaptación de algo que viene de Francia. O sea... Sí, la Sí, de comedia Francia. musical también. Sí, También. es contemporáneo. Es todo Lo que contemporáneo. Parece en el entra 20 y dentro de pico. comedia Sí, musical. por eso, es como una Es que hacer continuidad. revista es algo ya un poquito diferente. Está bien, Que tiene razón Roberto. pero son, digo, se toman esas expresiones extranjeras como se tomó el fútbol. Nosotros decimos el fútbol se lo robamos a los ingleses. Entonces lo transformamos en una expresión cultural de los argentinos. No de origen argentino, pero sí adaptada. Cosa que se ha perdido también. Porque Claro. hoy se toma y se reproduce tal cual. Entonces, lo único que nos falta ahora es que los programas los hagan en neutro. Y sí, no, pero a veces uno parece exagerado, pero la verdad que si no se defiende con pasión nuestra cultura, Claro. estamos perdidos. Yo quería agregar una cosita cortita. Dicen las dos máscaras del teatro, ¿no? La comedia y la tragedia, ¿no? Y en el tango también tenemos el drama y la comedia. Recién estaba a punto de mencionar, por ejemplo, Chorra, porque claro, Discépolo, que es hombre de teatro, también, ¿no? Es una figura inmensa. Y él hace tangos cómicos. Claro. Chorra, justo el 31, ¿no es cierto? Y cosas, es decir, o sea que también en el tango están las dos caras del teatro, la comedia y la tragedia. Bueno, como un hecho lindo claro, para esa es otra síntesis. comentar. Es el grotesco, que tanto ha desarrollado. Y sería el grotesco. Es el grotesco. O sea Claro, que en el tango, sería el grotesco. bueno, estamos ya cerrando esta charla, porque nosotros nos ponemos a charlar como si estuvieran, bueno, estamos en nuestras casas y nos olvidamos. Nos falta el cafecito. Bueno, ya vendrá. Estamos para fabricar las vacunas, así que tengamos un poco de esperanza. Y estamos por fabricar vacunas en nuestro país, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿Ustedes van a decir que yo soy un argentino fanático? Sí, y Alejandro también, sí lo somos. Y yo también. Y bueno, yo también. Y yo también. Entonces, cuando presentamos un libro, dice, estos son libros de amor. ¿Cómo de amor? Si están hablando de tango, de fútbol, no, de amor a este país que tanto queremos. Así que... Amor a la patria. Amor a la patria. Sí, y además decimos la patria porque si no pareciera que es propiedad de minorías. Bueno, Sí, sí. un cariñoso saludo y nos encontramos la semana que viene, si les parece. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Realmente un gustazo. Como siempre, un gusto. Hasta siempre.